Bendiciones de nuevo, mis muy queridos hermanos en Cristo. Un abrazo grande para todos ustedes. Bienvenidos a esta clase número 31 en nuestro curso En Búsqueda de la Verdad. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy queremos venir delante de ti para pedirte humildemente que nos conceda la gracia de tu Santo Espíritu y que el poder de tu aliento nos conceda la gracia de la sabiduría, del entendimiento. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y santifícanos. Queridos hermanos, en esta clase 31 quiero hacer una introducción a esta nueva parte, dándoles algunas de las razones por las cuales podemos abrirnos sin ningún peligro a la verdad expresada y manifestada a través de la historia, del magisterio de la Iglesia y de la tradición de la Iglesia. Pues nosotros nos encontramos con elementos bastante interesantes que son apoyados desde la misma Sagrada Escritura, pero también, ¿por qué no?, podemos encontrar elementos en la historia fuera de la Sagrada Escritura que van a respaldar también a la Sagrada Escritura. Por lo tanto, los elementos que vamos a comenzar a mirar a partir de ahora son elementos que no se contrapuntean, que no se oponen, sino que por el contrario se unen y se complementan en el servicio que ambas se pueden prestar para el objeto de este curso, que es ayudarnos a encontrar la verdad a través de estos diferentes elementos, como lo son, ya lo dijimos, el magisterio, es decir, los apóstoles con sus sucesores, la tradición, las costumbres, lo que enseñaban ellos de manera oral y escrita, y también la historia, que de alguna manera está demostrando muchas de las cosas que se están dando en el entorno escriturístico. Para comenzar entonces, quiero generarles un contexto bastante interesante en este primer video de esta tercera parte, y es que nosotros no tenemos que sentir ningún peligro frente a este estudio, porque el objeto no es apartarnos de Dios, sino por el contrario, como dice Jesús en la Escritura, Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle su verdadero cumplimiento. Y Él, como Hijo de Dios, tiene el poder y tiene la autoridad incluso para replantear algunas cosas que ya habíamos mencionado anteriormente en el curso. Como por ejemplo esta, una de las principales causas por las cuales Jesús se echa de enemigos a los escribas y fariseos. Los fariseos, que son los estrictos cumplidores de la ley, y los escribas, que eran los encargados de enseñar la ley. Entonces, a partir de allí, nosotros nos damos cuenta cómo Jesús enseña cosas que parecen ser contrarias a la ley. Es que, mis hermanos, tenemos que entender lo siguiente: Dios se manifiesta al ser humano. El ser humano interpreta lo que Dios le está manifestando, y a partir de allí se constituyen unas normas para el pueblo de Israel. Entre algunas de esas está guardar el sábado, que es muy importante. El otro es algunas leyes que surgen para el pueblo de Israel, o alguna de ellas, por ejemplo, como lo es la ley del talión. Y nos encontramos con un Jesús que, si nosotros estuviésemos viviendo parejo con Él, es decir, vamos a decir que Jesús viene a nuestra historia en esta época, los nuevos fariseos
le podrían decir: eso que usted está enseñando no está en la Biblia, eso no es bíblico, y usted por enseñar cosas que no son bíblicas es un diablo. A Jesús le dijeron eso. ¿Por qué? Cosas muy concretas. Primero, Jesús dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Sí, y él dice: pues no es así. Enseguida viene y dice: ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues no es así. Ustedes también deben amar a sus enemigos, pues si uno solamente ama a sus amigos, ¿qué mérito tiene? Dios hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Dios hace venir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y además, cuando a Jesús lo interrogan varias veces sobre el tema de guardar el sábado, él dice: no es el hombre al servicio del sábado, sino el sábado al servicio del hombre. De manera que al momento de uno tener un acto de amor para con el hermano, hay que tenerlo sin importar el día del que se trate. Entonces vamos por partes para comprender, en primer lugar, que Jesús aparentemente estaba en contra de la ley de Moisés, porque es una de las cosas de las cuales lo acusan. Lo acusan también de llamarse hijo de Dios y lo acusan de enseñar cosas contrarias a la ley, de no guardar el sábado, que era muy importante para los judíos. Ahora, ¿por qué es importante el sábado para los judíos? Porque es el día en que Dios descansó después de haber creado todo. Y Dios le pide al ser humano que dedique el día del descanso para Él. Ahora resulta que con la nueva ley, Jesús resucita el domingo. Jesús reposó el sábado, resucita el domingo, y el día domingo es asumido por el nuevo cristianismo, por los seguidores de Jesús, como el día en que se van a dedicar a las cosas de Dios. Y ahí es donde está el asunto de todo esto. Lo importante es que nosotros no trabajemos en el día domingo para que podamos dedicarlo a Dios. Y cuando uno cumple con ese precepto, pues recibe bendiciones por parte de Dios. Otro elemento interesante para poner en contexto es que cuando los discípulos son enviados por Jesús, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, son enviados a evangelizar, no a escribir. Jesús hubiese podido tener de alguna manera la precaución durante sus años anteriores, antes de salir a su vida pública, porque tuvo muy buen tiempo. Vamos a decir que por lo menos a los 20 años se hubiera sentado a escribir para que al momento de comenzar su ministerio a los 33 años les hubiera dicho a sus discípulos: vea, tenga, ahí está lo que ustedes deben enseñar. Pero no, les enseña de manera oral, porque hay elementos bastante interesantes que muchas personas de pronto no analizan. Como lo dice más adelante en la escritura, a sus discípulos les dice: no se preocupen por lo que tengan que decir, porque en ese momento el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Parte de confianza importante en Jesús, que cree firmemente que el Espíritu Santo, y porque Él tiene ese poder para mostrar y hablar de esa manera, cuando venga el Espíritu les va a mostrar todo lo que tienen que decir, les va a llevar hacia la verdad completa, porque recordarán ustedes que antes les decía: muchas cosas tengo por decirles, pero ustedes no pueden con eso ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a la verdad completa y les dirá todo lo que tienen que saber. Entonces, vamos por partes. Jesús no envía a sus discípulos a escribir, los envía a predicar. Posteriormente, después de que Jesús va al cielo y han pasado algunos años, los discípulos, por cuestiones pastorales
y por cuestiones prácticas se ven en la necesidad de escribir, y eso que no todos. Testimonio de ello es que después de que Jesús se va, el lugar de Judas es ocupado por otro apóstol que es nombrado prácticamente a la caricello después de una oración, y pasan un tiempo predicando, pero los que escribieron, los discípulos que escribieron, fueron pocos. Escribió Juan, escribió Lucas, que no fue discípulo propiamente de Jesús, escribió Marcos, que de alguna manera tampoco era discípulo directo de Jesús. Pedro escribió, Santiago escribió, Judas escribió, etc. Y lo que nosotros tenemos que mirar acá es que son las circunstancias las que los llevan a escribir. Y cuando ellos están escribiendo, ojo, muy interesante que lo volvamos a retomar, no están diciendo estamos escribiendo un Nuevo Testamento. No, ellos no tenían esa idea. Ellos ya habían pasado por algunas comunidades, como lo expliqué en el video anterior, en la clase 30. Y por situaciones pastorales no les era posible desplazarse nuevamente a esa comunidad. Entonces alguien venía, traía alguna razón, algunos interrogantes, hablaba del estado en que estaba la comunidad. Entonces algunos comenzaban a escribir cartas para referirse a esos temas y de alguna manera aclarar asuntos, y otros a nivel pastoral y otros a nivel de evangelización. Entonces viene y nos dice el apóstol Juan: muchas cosas se tendrían que decir con respecto a Jesús, pero si se escribieran una por una, no cabrían los libros en la tierra. La tierra no podría contener lo que se tendría que escribir sobre Jesús. Y es porque en la época de Jesús no existía el formato de imprenta que nosotros tenemos hoy, libros pequeñitos, nada más mire la Biblia que usted tiene, sino que eran unos rollos de papiro. Entonces imagínese usted, para que las personas tengan unos rollos de papiro, en qué cantidad, cómo los guardan, cómo los conservan, etcétera. Entonces tienen que confiar en la asistencia del Espíritu Santo, pero en algunos momentos, cuando ya se van dando otras facilidades no muy cercanas, sino mucho tiempo después, nace la imprenta, y por eso es que se imprimen Biblias que tú y yo tenemos hoy en día. Antes no existía eso. De manera que no todo lo que los discípulos enseñaban ni lo que Jesús enseñó, no todo se puso por escrito. Entonces ahí es donde entra el magisterio con una forma de transmitir la palabra como lo estoy haciendo yo, de manera oral. La diferencia es que hoy yo estoy hablando y este video va a quedar para la posteridad, no sé por cuántos años, según la tecnología soporte o según las condiciones soporten este tipo de formato en internet y todo este tipo de cosas que podrían desaparecer en el futuro. Pero este video va a estar 1, 2, 3 años, 10 años, un centenar de años, qué sé yo, disponible en internet, no se sabe por cuánto tiempo, pero este video sirve como evidencia para que las personas puedan venir a aprender, y de alguna manera cuando alguien les diga, ven el video y confrontan lo que están aprendiendo de otros con lo que yo estoy diciendo de manera directa. Por lo tanto, algunos podrán decir, sí, se me transmitió lo que Omar dijo tal cual como él lo dijo porque yo vi el video y es así. Otros dirán, cambiaron este aspecto, cambiaron esta cosa, esta forma de expresarlo, y el mensaje puede ser que se conserve intacto, porque hay dos cosas en la transmisión del mensaje, que es el grueso, la esencia y lo accidental. Y algunas cosas podrían cambiar en lo accidental siempre y cuando no cambien la esencia de lo que yo estoy transmitiendo. Entonces, resulta que había una tradición que el mismo San Pablo dice: lo que de nosotros han recibido, ya sea de viva voz o por carta, pónganlo por escrito, conserven las tradiciones. Entonces ya aquí el apóstol Pablo está mencionando la tradición. Conserven las tradiciones que de nosotros han recibido, ya sea de viva voz o por carta, es decir, lo que han
recibido de ellos como enseñanza, que lo conserven con el mismo valor. Entonces ya aquí estamos hablando de una tradición oral y de una tradición escrita. La tradición escrita nunca va a ser igual a la tradición oral, porque no siempre se pone por escrito todo lo que se habla. ¿Sí me voy a entender? Vamos a decir que aquí hay un salón de clase con 50 alumnos que están tomando nota. Algunos tienen la capacidad de transcribir lo más fiel posible a la forma como yo me estoy expresando, y otros van a poner su lenguaje, sus palabras según lo que están captando, y ya van a comenzar a verse ahí diferencias. Entonces, precisamente percibiendo ese peligro, la iglesia con el tiempo comienza a darle un poco más de relevancia a lo escrito. ¿Por qué? Porque están surgiendo otros escritos a la par con los escritos de la iglesia, que están mezclando el cristianismo con nueva era, y eso no puede ser. Tenemos que transmitir y conservar una doctrina sana, una enseñanza pura, y esa es la tarea de la iglesia. Ahora, para que a ustedes también les quede claro, primera de Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo: te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a verte, pero en caso de que no, pues entonces para que sepas cómo es que hay que comportarse en la iglesia del Dios vivo, que es en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. San Pablo dice: la iglesia es la iglesia del Dios vivo y es columna y fundamento de la verdad. No dice la palabra. La palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces yo le pregunto a algunas personas que no son católicas: ¿qué es primero, la Biblia o la iglesia? O vamos a cambiarlo, porque muchas veces me gusta utilizar la derecha para lo que es correcto. ¿Qué es primero, la Biblia o la iglesia? Algunos fundamentalistas van a decir que primero es la Biblia, pero no, lo primero es la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia nace del seno de la iglesia, y eso es muy bueno que nosotros lo tengamos claro. ¿Qué es que mi iglesia está en la Biblia? Mentira. La iglesia está fuera de la Biblia, y la Biblia nace del seno de la iglesia. Bueno, que nos quede eso claro. Otro elemento para entrar aquí en un discernimiento bastante fuerte y poderoso: la iglesia de Cristo es la iglesia que tiene en sus manos la mayoría de los lugares en los cuales estuvo Cristo y hubo un evento importante de la vida de Cristo. Entonces está el lugar donde nació Jesús, está varios lugares custodiados por la iglesia católica. Hay otros que están custodiados por varias iglesias. El Santo Sepulcro es uno de esos que está en manos de varias iglesias. Pero la iglesia católica está conservando los cuerpos de los discípulos, que eso no lo tienen otras iglesias. A ti te pueden venir y decir: no, es que nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué? No sé qué cosas justifican. El caso es que para yo saber cuál es la verdadera iglesia de Cristo, pues yo voy a ver cuál es la iglesia que tiene una sucesión apostólica desde Cristo hasta hoy. Y si uno se va desde el Papa Francisco hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, va a llegar al apóstol Pedro y a Jesús. Si ustedes van mirando, examinando otras iglesias, se van a dar cuenta que muchas surgieron a partir de Lutero y de Calvino, y que muchas de ellas incluso ya han distorsionado la doctrina de Lutero y de Calvino. Pues para que ustedes vayan cayendo en cuenta. ¿Quién fue el fundador de su iglesia? Entonces aparece la iglesia tal, la fundó tal, en tal año, así, y nos vamos nosotros hasta atrás y nos damos cuenta que la primera gran división al interior de la iglesia se dio con Martín Lutero, siglo XV. ¿Sí me voy a entender? Entonces, qué bueno que nosotros comprendamos eso y por humildad entendamos lo siguiente. Porque muchas personas dicen: no, es que la iglesia se corrompió y Jesús la abandonó.
En este caso, no. ¿Por qué razón? Porque Jesús, Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Vayan por todo el mundo y evangelicen a todas las personas, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a guardar lo que yo les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. No dice yo voy a estar con ustedes mientras ustedes me permanezcan fieles. ¿Por qué? Porque Jesús sabe de qué se trata, cómo es el corazón humano, las tentaciones, las dificultades que van a tener que pasar, y por esa razón sencillamente Jesús dice: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no mientras se porten bien. La persona que viene y dice no, es que la iglesia se corrompió, o sea, toda, o sea, no se salvó ninguno, y eso sería imposible también, decir que todos se corrompieron, porque hay personas que han conservado su corazón intacto ante Dios, o por lo menos han conservado la doctrina de Jesucristo de una manera intacta. Entonces, decir que la iglesia se corrompió y que Jesús la abandonó es convertir a Jesús en un mentiroso. Es decir, Jesús funda su iglesia, la deja desprotegida, tras de que la deja sin asistencia, enseguida la abandona. Entonces eso es decir, Jesús es mentiroso. El Jesús en el que tú estás creyendo con esas teorías es un Jesús mentiroso, y entonces allí ya estás fallando. Si Jesús miente, entonces yo qué posibilidades tengo de creer en la doctrina de un personaje que es mentiroso y que ha engañado a la humanidad. Entonces es una cuestión totalmente herética. Que han habido hombres que se han apartado de la voluntad del Señor y de la verdad, es cierto, pero muchos otros han perseverado y han conservado la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con estos elementos nosotros ya tenemos elementos introductorios para pegarnos de tres elementos interesantes fuera de la Sagrada Escritura, que nace en el seno de la Biblia y que nos van a ayudar a conocer la iglesia que Cristo fundó desde sus inicios, desde sus comienzos. Y esos tres elementos son el magisterio, que son los discípulos; la tradición, que son las enseñanzas de los discípulos por años; y la tercera, la misma historia desde la época de Jesús, que nos va a ir llevando en este camino de discernimiento. Qué bueno que nosotros tengamos entonces esa humildad y esa capacidad para entender estos elementos, y eso sí, pedirle a Dios sabiduría para discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios, qué es conforme al corazón de Dios y qué no es conforme al corazón de Dios. De manera entonces que vamos a ir mirando algunos elementos importantes en esa iglesia primitiva a partir de la próxima clase, donde vamos a estar hablando de los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, etcétera, etcétera, cómo se va dando esa sucesión, y vamos a tocar a algunos de esos padres de la iglesia para que nos digan cómo era la iglesia de Cristo en esa época. Entonces, queridos hermanos, espero que este video sea de formación útil para usted, para que le ayude a investigar, a indagar y abrir el corazón a descubrir que hay otros momentos, otros espacios, y hay otras fuentes donde nosotros podemos investigar la historia del cristianismo primitivo para conocer cómo era la iglesia de Cristo en sus comienzos. Comparte este material con tus amigos en tus redes sociales, en tus grupos de oración, a través de tus redes, a través de WhatsApp. Invita a muchísimas personas para que vengan, se suscriban a este canal, activen la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que creemos nuevo contenido. Y lo más importante, te suplico que le des me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchísimas más otras personas y cada día seamos más personas unidas a este curso y a este canal, donde queremos conocer, amar y vivir conforme al corazón de Dios y vivir una vida santa
según el deseo de Dios. A ustedes por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga. Hasta pronto.